Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández y en el episodio de hoy quiero hablarles o comentarles un poco sobre uno de los últimos libros que leí. Empecé a leer este año 2024, El poder contra la fuerza de el doctor David R. Hawkins. Es un libro sumamente interesante y por eso pues quise compartirles en este episodio y probablemente en el que sigue van a ser dos episodios hablando sobre lo que este libro tiene para contarnos. Es un libro que es más para reflexionar, para hacernos preguntas e intentar de responderlas de acuerdo a nuestra propia experiencia, nuestros propios conocimientos, porque sin duda es un tema que es más de filosofía, más como para meditar, y también hay algunos ejercicios prácticos sumamente interesantes que los invito a que realicen. Así que sin más preámbulos, empecemos. Lo primero que quiero hablarles un poco es quién es el doctor David Hawkins. Pues bueno, él ya falleció creo que en el 2012. Fue un investigador en la parte de medicina y psiquiatría y en la parte de filosofía. ¿Qué pasaba con el doctor Hawkins? Su enfoque era más de un corte holístico, de un corte espiritual, tratando pues que todos estos temas de psiquiatría, de conflictos neuronales, lo que pasa en la mente de las personas, dándole un enfoque muy espiritual, es decir, desde tu ser, desde lo que tú eres, a qué te estás conectando, cómo está tu relación contigo mismo, y más o menos por ese lado fue que el doctor Hawkins hizo sus investigaciones. De hecho, pues para muchas personas lo consideran como un maestro en iluminación, un maestro de estos gurús, guías espirituales muy, vamos a decir, muy holísticos de los que se tiene conocimiento, y también se sabe que dedicó su vida a la elevación de la conciencia humana. En este libro, que más adelante les voy a mencionar, él plantea un mapa, vamos a decirlo así, de niveles de conciencia humana y va desde el nivel más bajo de conciencia hasta el más alto, que es la iluminación, vamos a decir, total. Y menciona exactamente cuáles son las características, las cualidades que hay en cada uno de estos niveles y cómo se podría hacer o qué es lo que deberíamos intentar hacer para pasar de un nivel a otro. De esta manera, pues, la conciencia de cada uno como individuo y de la humanidad en general, él propone que podría empezar a mejorar. Es un tema de plano que ya lo lleva a uno a reflexionar bastante. ¿En qué nivel de conciencia estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestras creencias? ¿En qué nos estamos enfocando? Todos esos temas, pues bien, son para reflexionar y él nos invita con este libro a través de algunas estrategias a que lo descubramos por nuestra propia cuenta. El doctor Hawkins empieza el libro invitándonos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si a cada uno de los problemas, de las dificultades, de las preguntas de nuestra vida pudiéramos responder con un simple sí o no? Vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Qué pasaría si cuando tú le dices a tu novia, oye, me estás siendo infiel, y ella te da una respuesta, tú poder saber inmediatamente si te está diciendo la verdad o no? O al contrario, la chica le pregunta a su novio, oye, ayer estuviste en una fiesta y estuviste con otra chica, y que esa respuesta ella automáticamente pueda saber si lo que te dijo es verdad o es mentira. ¿Qué pasaría si tú le pudieras preguntar a tu hijo cómo te fue en el colegio, cómo te estás portando y saber automáticamente en su respuesta si te está diciendo la verdad o no? Estas son preguntas que nos encantaría saber directamente la respuesta, si sí o si no. Sin embargo, hay unas un poco más complejas en las que él también nos invita a que pensemos. ¿Qué pasaría si te preguntara si la inversión es segura? Si tú vas a invertir, vamos a decir, en bolsa de valores, ¿esta inversión me va a traer rendimientos? Si tú tuvieras una respuesta veraz que te dijera sí o no. ¿Qué pasaría si te preguntaras, aquel inmueble que estoy pensando adquirir es una buena inversión? Y que automáticamente supieras sí o no. Vámonos a la parte educativa. ¿Qué pasaría si a la hora de elegir una carrera para estudiar, a la hora de elegir un curso por hacer, realmente vale la pena para ti? Y tuvieras una respuesta automática, sí o no. Empieza a desaparecer la duda, ¿cierto? Ahora, vámonos un poquito más allá. ¿Qué pasaría con el sistema judicial? ¿Qué pasaría si en un juicio, al haber una persona, un culpable, un acusado, todos, tanto el juez como los abogados, como los testigos, como todo el mundo presente, pudiera saber automáticamente si la persona es inocente o no? ¿Qué pasaría en la política? ¿Qué pasaría si pudiéramos saber si ese candidato por el que pensamos votar
¿Tiene realmente intenciones de cumplir con lo que nos está prometiendo o no? Si X o Y candidato o político, sea presidente, sea gobernador, sea alcalde, es corrupto o no. ¿Qué pasaría con la publicidad? Y con la publicidad es sumamente interesante analizar qué pasaría si pudiéramos saber si lo que nos ofrece X o Y marca en su publicidad es cierto o si sencillamente se están vendiendo humo. Y en este libro, el doctor Hawkins inicia invitándonos a pensar cómo sería la sociedad, qué cambios tan profundos habrían si pudiéramos acceder a una simple respuesta de si algo es verdadero o falso. Evidentemente, si lo pensamos 2 o 3 minutos, todo cambiaría completamente. Nuestra sociedad, nuestras relaciones personales, la situación económica, política, todo lo que conocemos hoy como sociedad sería completamente distinto. Estaríamos hablando de un cambio total de paradigma. Dejando este cuestión o este cuestionamiento entre paréntesis, e invitando a todos los lectores a que piensen por un momento en ello, es que empieza a, pues, desarrollar el tema del libro. El doctor Hawkins dice que el hombre aprendió a mentir 1 hora después de aprender a hablar. Y eso se complementa muy bien con un estudio que realizó la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, donde estima que al menos el 60% de las personas adultas mentimos al menos una vez durante una conversación de 10 minutos. Todo el tiempo estamos mintiendo. Y quiero invitarte a reflexionar también en este punto. Mentimos en nuestras emociones. Cuando alguien te pregunta cómo estás, tú dices bien porque no quieres dar explicaciones, pero probablemente es mentira, probablemente estás mal. Y de hecho no es normal que alguien te pregunte cómo estás y tú le digas mal, porque pues en la conversación todo el mundo espera que le digas bien. Mentimos al dar nuestra opinión sobre algo. Cuando alguien, un amigo nos muestra una foto de su bebé y te pregunta, está divino, ¿cierto? Probablemente aunque te haya parecido feo, tú vas a decir que sí, está bonito el bebé. Y así te podría dar muchísimos ejemplos con la música, qué te pareció tal obra, qué te pareció tal canción. Tú siempre con tal de quedar bien, muy probablemente vas a decir mentiras. Y no solamente en eso, de ahí para adelante en todo lo que queramos. Podemos mentir para tener un trabajo, podemos exagerar mucho nuestras cualidades, podemos desviar la atención de un punto importante a otro. El caso es que, según este estudio, cada 10 minutos ya hemos mentido por lo menos una vez. Entonces imagínate qué pasaría si encontráramos una forma de saber si lo que te está diciendo la persona es real o no. Pues bien, hace aproximadamente unos 200 o 300 años se viene estudiando una rama de la medicina que es la kinesiología. ¿Qué es la kinesiología? Es el estudio de cuál es la reacción de tus músculos ante diferentes estímulos. Es bien sabido hoy en día que si tienes hábitos como por ejemplo hacer ejercicio, tus músculos se van a fortalecer. Por el contrario, si eres una persona muy sedentaria, que se la pasa todo el tiempo quieta en su casa, en la oficina, sentado todo el día, tus músculos, si no te ejercitas, van a tender a debilitarse. Pasa lo mismo con la alimentación. Si comes más proteína, si tienes una alimentación mucho más sana, tus músculos se van a fortalecer. Por el contrario, si tu alimentación no es buena, si consumes muchos químicos, muchas comidas artificiales, sus músculos se van a tender a debilitar. ¿Qué nos enseña la kinesiología? Que el cuerpo humano sabe y es capaz de señalar lo que es bueno y lo que es malo para él. Ahora bien, por allá en la década de los 50, 60, apareció un doctor de nombre John Diamond que empezó a hacer una serie de experimentos donde demostraba que los músculos no solamente se debilitan y fortalecen ante hábitos, ante nutrición, ante alimentación, sino también ante la parte emocional, ante estímulos emocionales e incluso intelectuales. Por ejemplo, ante pensamientos positivos, demostró que los músculos se fortalecen, pensamientos negativos, que los músculos se debilitan. Una sonrisa solamente él logró dar a través de sus experimentos, demostrar el doctor Diamond que los músculos empezaban a fortalecer o que una expresión de odio lo debilitaba. Pasaban situaciones similares, por ejemplo, con la música. Si la persona que estaba en el experimento le colocaban música de su agrado, sus músculos tendían a fortalecerse y si era música que definitivamente no le gustaba para nada, sus músculos se debilitaban. ¿Cómo hizo el doctor Diamond para saber esto? El experimento es muy sencillo, no es nada del otro mundo y es algo que tú puedes hacer en tu casa con ayuda de algún amigo, de tu pareja, de algún familiar cercano. Basta sencillamente con que le pidas el favor que te ayude en el siguiente ejercicio que te voy a explicar a continuación. Puedes extender tu brazo y pedirle a la persona que te va a ayudar
que haga presión en tu brazo para intentar bajarlo. No se trata de demostrar quién de los dos es más fuerte, si te gana o no, sencillamente qué tan rígido y qué tan fuerte va a estar tu brazo frente a la presión que la otra persona ejerza sobre él para intentar que baje. Ahora bien, al hacer este ejercicio, le vas a pedir el favor a la persona que te está ayudando que te haga preguntas de respuesta muy lógica. Por ejemplo, en mi caso, yo me llamo Felipe, me va a hacer preguntas como tú te llamas David y yo le voy a decir sí. Como mi respuesta es falsa, mi músculo se va a debilitar, a pesar de que lo dije con seguridad. Ahora, si yo le digo, si él me pregunta, ¿tu nombre es David? Yo digo, no, mi nombre es Felipe, mi músculo se va a fortalecer. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? A la hora de él ejercer presión hacia abajo, mi brazo va a reaccionar con mayor firmeza cuando estoy diciendo la verdad que cuando estoy diciendo mentiras. Y puede hacer ese ejercicio con múltiples tipos de preguntas, preguntas demasiado obvias. En mi caso, nací el 25 de febrero. Si yo digo, yo, Felipe, nací el 25 de febrero, mi músculo sabe que le estoy diciendo la verdad y se va a mantener mucho más rígido. Ahora, si digo, me llamo Carlos y nací en el mes de abril, a pesar de que lo diga convencido de mí mismo, mi músculo sabe que es mentira y se va a debilitar y me va a costar mucho más trabajo resistir a la presión que le está ejerciendo. El ejercicio también se puede hacer con los dedos. Tú puedes cerrar los dedos de esta forma y con los otros intentar abrirlos. Y cuando tú dices cosas que son falsas, que son mentira, tus músculos se van a debilitar mucho más que cuando dices o piensas cosas que son verdaderas. ¿Cuál fue la conclusión? Tu cuerpo nunca miente. Tu cuerpo siempre te va a decir la verdad. Ahora bien, el doctor Diamond llegó hasta el punto de ver cómo el músculo reaccionaba ante la música, ante lo que era verdad, lo que era mentira, pero también se dio cuenta que si la persona que está en el experimento se le coloca una cinta grabada donde le están contando algo que es sabido que es falso, vamos a poner un ejemplo, que Spider-Man existe y que es real y que nació en Colombia y que es un señor de rubio que mide 1,70, que desarrolló poderes porque lo picó una araña y se la pasa por todo Bogotá, a pesar de que la persona que está narrando la historia lo haga con un convencimiento tal que parece que sea verdad, el que está haciendo el experimento y lo está escuchando sabe que no es cierto. Y como sabe que no es cierto, el doctor Diamond notó que sus músculos igual se debilitaban. Ahora, si la historia que le están colocando a escuchar es un relato sobre algo socialmente aceptado como verdad, como por ejemplo que las personas necesitamos dormir para poder descansar o que necesitamos alimentarnos bien para tener una vida saludable, son conceptos que todo el mundo acepta en general. Al escuchar este tipo de argumentos, el cuerpo o los músculos se fortalecían. El doctor Diamond paró hasta ahí, no profundizó más en ese detalle, pero sí fue el punto de partida para que el doctor Hawkins empezara a investigar cómo tu cuerpo empieza a reaccionar ante lo que es falso y ante lo que es verdadero de una manera inconsciente. Probablemente de ahí, y esto pues no lo menciona en el libro, pero probablemente de ahí es donde se haya desarrollado el famoso polígrafo, esta máquina que todos pensamos que nos conectan un montón de cables y que nos hacen preguntas y que si decimos mentiras el polígrafo lo va a saber. Y muchas veces tenemos el mito de pensar que la máquina va a pitar o algo así, no, nada de esto es cierto. Yo tuve la oportunidad de pasar por el polígrafo por un evento de mi trabajo que pues no voy a contar acá porque no es el caso. Sin embargo, la experiencia es la siguiente. Hay una persona que lee el polígrafo, te empiezan a conectar un montón de sensores por todo tu cuerpo, en el pecho, en la espalda, en los dedos de los pies, en los dedos de la mano, que lo que van a hacer es medir muchas cosas. Tu ritmo cardíaco, la fortaleza de tus músculos probablemente. Y la persona que es el que se encarga de leer el bolígrafo empieza a hacer un montón de pruebas contigo. Empieza preguntándote cosas que son obviamente ciertas, como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Y si yo respondo correctamente, mi nombre es Felipe, ese polígrafo le va a leer ciertas cosas en mi cuerpo que la persona va a poder interpretar. Ahora bien, cuando yo le digo mi nombre es Carlos, lo cual es falso, el polígrafo, a través de los sensores que están conectados en mi cuerpo, va a mostrar otro tipo de resultados que él va a interpretar. De esa manera, por comparación, él va a saber en qué momento estoy diciendo la verdad y en qué momento estoy diciendo mentiras. Nuevamente, la conclusión del doctor Diamond, tú puedes decir mentiras, tú puedes tratar de engañar a todo el mundo, tú puedes incluso autoconvencerte de que algo es verdad cuando no lo es,
pero a tu cuerpo nunca lo vas a poder engañar, porque tus músculos van a reaccionar de una manera negativa, debilitándose ante la falsedad. Así que fue de esta manera como el doctor Hawkins tomó las investigaciones de la kinesiología, luego la kinesiología de la conducta desarrollada por el doctor Diamond, para llevarla a un nivel mucho más allá y aplicarla en términos de saber si algo es verdad o algo es mentira, partiendo desde la premisa que tu cuerpo es capaz de reaccionar ante lo verdadero o ante lo falso. Probablemente de ahí es que hacía sus investigaciones para mirar todos los problemas de psiquiatría, porque las personas que sufren este tipo de trastornos mentales desarrollan este tipo de problemas. Probablemente sea porque su vida ha estado tan llena de cosas que no son verdad, que son falsas, que sus músculos se han debilitado a tal punto que han llegado a producir todo este tipo de trastornos. Esto es meramente investigación, es teoría. El doctor Hawkins avanzó bastante en ello, nada de esto se hizo ley. Sin embargo, si te interesa el tema, te invitaría a que te leas el libro y que investigues un poco más, porque sin duda hay aplicaciones muy interesantes. El doctor Hawkins en el libro plantea una pregunta muy interesante, y él dice, ¿será que el cerebro humano, a nivel fundamental, es una computadora admirable, interconectada con un campo de energía universal que sabe mucho más de lo que sabe que sabe? Y vuelvo y te repito la pregunta, porque aunque el doctor Hawkins no le da una respuesta, la deja así, solamente como una incógnita, sí es algo para que nosotros intentemos reflexionar en ello. ¿El cerebro humano a nivel fundamental, será que es una computadora que esté interconectada con un campo de energía universal que sabe mucho más de lo que sabe que sabe? Cuando pensamos en esto, podríamos dar explicación por qué las personas tenemos instinto, por ejemplo, porque muchas veces nuestro cerebro nos alerta del peligro, porque muchas veces nuestro cerebro o nuestro cuerpo tiene como ese presentimiento, ese presagio de que algo está bien o que algo está mal, si aparentemente no hay ninguna razón para pensarlo. De ahí que él se hace la pregunta, ¿no será que de pronto nuestro cerebro sabe mucho más de lo que sabe que sabe? ¿No será que de pronto hay muchas energías en el universo que son tan fuertes que hacen que tu cerebro detecte lo que es bueno y lo que es malo y te esté alertando constantemente? Hay muchas aplicaciones o muchas preguntas que surgen de todo esto y esa es la invitación para que nosotros nos hagamos constantemente. El doctor Hawkins, a raíz de esto, desarrolló, vamos a decirlo, como un instrumento de calibración o una balanza que es capaz de calibrar la verdad relativa. Vamos a pararnos acá un momento para explicarte más o menos cómo funciona. Si tu cerebro, a través de tus músculos, es capaz de detectar cuando algo es verdad o mentira, la pregunta que tienes que hacerle tiene que ser formulada de tal manera que la respuesta sea sí o no. Partiendo de este punto, para saber si un postulado, si una teoría, si un punto de vista, si un análisis tiene cierto nivel de verdad o no, él calibró esta máquina, vamos a decirlo entre comillas, entre paréntesis, entre 1 y 1000, donde 1 es falsedad total y 1000 es verdad prácticamente absoluta. Entonces, sus experimentos o sus pruebas consistían en empezar a preguntar constantemente, ¿tal idea calibra en un 10 de verdad? Lo cual está muy cerca a la falsedad, y mirar cómo reacciona tu cuerpo. Si tu cuerpo reacciona que no, entonces empezar a subir. Tal idea, tal pensamiento, tal creencia calibra en un 200 de verdad, y así sucesivamente hasta que tu propio cuerpo te dé una respuesta y te diga, tal cosa que yo creo, tal cosa que yo pienso, calibra en un 200 de verdad, calibra en un 50 de verdad, calibra en un 700 de verdad. Y aquí quiero invitarte a que no te pierdas el siguiente episodio, porque en él te voy a explicar cómo, basado en esta máquina de calibración de la verdad, que va entre 1 y 1000, es que el doctor Hawkins desarrolló sus niveles de conciencia. Los niveles de conciencia humana van de 1 a 1000, donde 200 es como la media en la que todos los seres humanos nos encontramos y es como el punto de equilibrio entre ser una persona con una conciencia elevada y una persona con una conciencia muy baja. Pero ese tema lo vamos a tratar más en el siguiente podcast. Ahora, para concluir este episodio, quiero invitarte a pensar cuál podría ser la utilidad práctica que le podemos dar a este tema de la kinesiología que profundizó tanto el doctor Hawkins.
¿No será que a lo mejor, tal vez, quizás, como dicen por ahí, valga la redundancia, podríamos utilizar estas herramientas para detectar creencias? Muchas veces no tenemos resultados o no avanzamos porque estamos enfrascados en creencias limitantes que hemos adquirido, que hemos adoptado como ciertas, pero que no sabemos que la tenemos. En el ámbito de las finanzas del dinero te podría colocar un ejemplo muy sencillo. Si tú crees que para conseguir más dinero tienes que trabajar más y más fuerte, probablemente no vas a encontrar otra alternativa de conseguir dinero. No se te va a pasar por la cabeza invertir, no se te va a pasar por la cabeza crear una empresa, a realizar algún negocio, inventarse algo. Hay muchas formas en las que tú podrías adquirir más recursos. Sin embargo, si tú inconscientemente crees que la única forma es trabajando más y más duro, pues probablemente puede ser una razón por la cual estás estancado. Y muchas veces a los seres humanos nos pasa, y lo digo por experiencia mía y por experiencia de personas cercanas, y es que muchas veces no somos conscientes de que creemos algo. Pensamos que no lo creemos, que decimos, ah, no, sí, eso es una idea que a lo mejor tal vez tenía, pero no es así, pero inconscientemente sí que la tenemos. ¿Cómo la podemos detectar? Con esta prueba que te acabo de decir. Entonces, le pides el favor a un amigo que te ayude haciendo presión en tu brazo. O si no tienes a nadie con la prueba de los dedos que te mencioné, colocas tus dedos en esta forma, intentas abrirlos tú mismo y te concentras un poco y piensas, yo, Felipe Hernández, creo que la única forma de conseguir dinero es trabajando más y más fuerte. Y vas a dejar que tus músculos te den la respuesta. Si tus músculos están diciendo que lo que tú estás pensando es real, se van a fortalecer. Si lo que estás pensando es mentira, se van a debilitar. Y por ese lado te puedes empezar a dar cuenta cuáles son tus creencias. Y de esa misma manera puedes empezar a cuestionar cada una y toda de ellas. Las que tú creas que tienes, las que no eres consciente de que tienes, pero que probablemente tengas. Así que probablemente pueda ser una herramienta que podamos utilizar. Así que quiero invitarte a que te cuestiones, a que te preguntes, primero, si no conocías las implicaciones que tiene la kinesiología, que investigues por ese lado, que te des cuenta que probablemente sea una rama de la ciencia, de la medicina, que no hemos aplicado de la manera que deberíamos, que probablemente hay mucho que podamos investigar y abordar por ahí. Pregúntate, ¿hasta qué punto estas herramientas pueden servirte y serte útiles en tu vida? Para testear creencias, para cuestionarte, para saber si probablemente ya lo que te está limitando a avanzar y tú no sabías qué era, pero gracias a esto lo puedes empezar a descubrir. No haciendo más, quiero que por favor me dejes en los comentarios qué piensas de lo que hemos hablado hasta el momento, si probablemente es un libro que leerías o no y por qué. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, nos dejes un like y lo compartas con familiares y amigos. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.